Y yo voy hoy a comenzar, gracias por las informaciones, voy hoy a comenzar tratando lo que ya hemos iniciado, y es el tema relacionado con el crecimiento espiritual. En nuestra última prédica estuvimos hablando sobre ese crecimiento, diciendo que el crecimiento viene desde adentro. Y decíamos primero que los cambios se producen en nuestro interior, surgen de adentro hacia afuera, que no es lo externo lo que nos hace cambiar a nosotros, sino es lo que se desarrolla en nuestro interior. Lo segundo que dijimos, que el estándar o el modelo o el ejemplo para nosotros seguir es Jesucristo. Es nosotros modelar y ser como fue Jesús. Quiere decir que lo tenemos a Él como el modelo de perfección, el cual nosotros tenemos que imitar. Y dábamos 4 cualidades de Jesús que nosotros tenemos que imitar. Y esas cualidades hablábamos que Cristo fue sincero, es decir, Él nunca fue hipócrita, nunca simuló frente a sus cercanos ni frente al público. Él fue sincero de corazón. Le decía a los fariseos lo que le tenía que decir como fariseos que eran, pero a los de adentro, a los cercanos a él, lo trataba como amigo. Los amaba. No era que no amaba a los de afuera, pero lo amaba dentro de su defecto, dentro de su situación. Y es que estaban apartados del camino. Y al estar apartados del camino, él era sincero con ellos y le decía: ustedes son sepulcro blanqueado. Ustedes ponen cargas pesadas sobre sus demás hermanos, pero ustedes mismos no la cumplen. Ustedes son hipócritas porque ustedes guardan el diezmo, pero su corazón está muy lejos. Lo hacen por obligación, pero no porque les sale del corazón. Ustedes tienen que seguir haciendo eso que hacen, pero además de eso, tienen que ponerle el corazón. Decíamos también que Cristo fue leal. Es decir, que a los suyos, Él los respaldó hasta el último momento. Dijimos que cuando Pedro le dijo a Jesús: estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, Jesús le dijo: ay, Pedro, me negarás 3 veces. Yo estoy orando por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando le preguntaron quién le iba a traicionar, como hemos hablado hoy en la explicación de Juan el Evangelista, el escogido, Jesús dijo que uno cercano a él lo iba a traicionar. Y cuando dijeron que si era Judas, él dijo: sí, tú lo has dicho. O sea que Jesús fue leal a los suyos, incluso hasta darle la oportunidad a aquel que lo estaba traicionando para que se convirtiera. Otra característica de Jesús es que él fue valiente. Es decir, que él no tuvo miedo para decir la verdad, aun cuando eso representara un riesgo para su propia vida. Cuando a él le preguntaron si ciertamente él era el rey de los judíos o el que había venido como el Mesías, él dijo: sí, yo lo soy. Cuando le decían: es que el problema no es que tú te proclames a sí mismo como rey, es que tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Danos una señal para que nos demuestre que tú eres realmente Dios. Jesús dijo:
no le voy a dar otra señal más que la de Jonás. En 3 días puedo destruir este templo, hablando del templo de Jerusalén, y en 3 días puedo levantarlo. Y ellos respondieron, pero si 48 años le tomó a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, levantar este templo, y tú dices que lo vas a levantar en 3 días, Jesús se arriesgó a hablar lo que tenía que hablar. Él sabía que por esas declaraciones lo iban a acusar posteriormente de blasfemia y que él moriría como consecuencia de esas declaraciones. Cuando lo buscaron preso, Pedro se levantó a defenderlo y le cortó la oreja a uno de los centuriones, de los soldados que lo perseguían, que lo andaban buscando. Y Jesús le dijo, no es necesario. ¿No sabes que yo puedo pedir que millones de ángeles vengan a obrar a mi favor? Pero es necesario que así sea. Hizo el último de los milagros visibles, que le pegó la oreja después de cortada al soldado romano. Y Jesús mismo se entregó. Cuando Pilato lo confrontó y le dijo, pero tú estás oyendo de lo que te acusan. Jesús le responde y le dice, sí, yo lo he escuchado. Y dice, pero no te das cuenta de lo que está ocurriendo. Tú no sabes que yo tengo poder para mandarte a matar o para salvarte. ¿No te vas a defender de esas acusaciones? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, yo soy rey. Para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Tú no tuvieras ningún poder si ese poder no tuviese venido de lo alto. Jesús, en medio del peligro de muerte, fue valiente. Y la última característica que describimos de Jesús es que Él siempre dijo la verdad. Siempre dijo la verdad. Nunca habló mentira, no hubo engaño en su boca. Y la palabra de Dios describe un Jesús obediente y que en su boca nunca hubo ningún tipo de engaño. Él es la verdad, Él es el Padre de la verdad, Él vino a darnos a conocer la verdad, Él dio testimonio a la verdad y Él se proclamó como la verdad. Y ese es el modelo para nosotros seguir. Es decir, que Él no nos predicó una palabra en el aire, sino que Él nos dio a nosotros el patrón para nosotros seguirle. Y dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Lo primero que hizo fue pedir que ya tu corazón esté dispuesto a dejar que Él te guíe en cada uno de tus pasos. Él pide rendición, entrega, pero no una entrega total, parcial, sino total. Y una entrega radical. Él dijo, el que echó la mano en el arado y quiere volver para atrás no es digno de mí. Es decir, que tiene que tener pasión, tiene que tener determinación y tiene que hacer las cosas para la gloria de Dios, todo aquel que quiera ser llamado discípulo de Él. Él dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Pero además de eso dijo, tome su cruz. Y decíamos que los procesos son necesarios en la vida del cristiano, porque son una llamada de atención de Dios para prepararnos para el crecimiento. Porque es a través de las pruebas, de los desiertos, de las tribulaciones,
como Dios va moldeando su carácter en nosotros. Él nos va haciendo semejantes a Él. Porque cuando decimos que el modelo para nosotros es Jesucristo, no es para que nosotros lo hagamos por nosotros mismos. Él nos escogió, como ya fue explicado aquí. Si tú estás aquí es porque Dios te escogió en su amor, te invitó, te llamó y tú has respondido a esa llamada de Dios. Tú eres un privilegiado. Tú eres un hombre o una mujer que Dios eligió y escogió para algo especial. Y tú has respondido. Y en la medida en que tú vayas respondiendo a ese llamado del Espíritu Santo de Dios, tú vas a ir cumpliendo tu propósito en tu vida. Tú vas a desarrollar todos los dones, capacidades y talentos que Dios ha puesto en ti y vas a crecer y madurar espiritualmente. Decíamos que esa obra la hacen nosotros es el Espíritu Santo, que no es por nuestras propias fuerzas, pero sí por nuestra decisión. Porque Dios quiere que nosotros le rindamos la voluntad a Él para Él hacer en nosotros la obra. Entonces decíamos en el punto número 3, el primero era que los cambios surgen del interior. Segundo, que el modelo para seguir en el cambio nos los ha dado Jesús y que ese modelo que Él nos dio es para nosotros irnos perfeccionando cada día, crecer espiritualmente y llegar a la madurez. Y ese crecimiento se da en el interior. Lo da Dios, pero se da en el interior del hombre. Quiere decir que ese crecimiento no depende del lugar donde yo participe, aunque sí influye. No depende de las posesiones que nosotros dispongamos. No depende de la aprobación que nos den los hombres, sino que depende de la relación que tengamos de manera directa con el Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que conforme al grado de comunión o de intimidad que tengamos con el Espíritu Santo, será nuestro crecimiento. Y ese crecimiento es desde el interior. Y el punto número 3 decíamos que ese crecimiento es por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿y cuál es el propósito final de que crezcamos espiritualmente hacia la madurez? El propósito final es que el nombre del Señor sea glorificado. Porque hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Y Él nos creó para que estemos junto con Él. Y como perdimos esa comunión de estar del lado de Dios y ser su amigo, tuvo Él que hacerse hombre, venir como hombre aquí en la tierra, obedecer en todo a las instrucciones que el Padre le daba, vivir una vida en obediencia, sin engaño en su boca y someterse a la peor de las muertes, muerte de cruz, para que ahora por su entrega, la entrega de su cuerpo, nosotros podamos tener entrada al cielo y por su sangre derramada en la cruz, perdón de nuestros pecados. Dios preparó todo de antemano para que nosotros pudiéramos por su gracia, por su misericordia, por el amor que Él nos mostró en la cruz, pudiéramos restaurar la relación perdida del hombre con Dios como consecuencia del pecado. Y vamos hoy a reforzar, a hablar, continuando con este tema, y vamos a hablar de la formación de ese modelo, de ese estándar de Cristo en nosotros. Y vamos a ir a Efesios en el capítulo 4, verso 19.
Vamos a leer desde el verso 17, nueva vida en Cristo. Desde el verso 17 dice, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Verso 18. Esa gente, la gente que no tiene a Dios en su corazón, que está vacía en su interior, dice, tiene el entendimiento entenebrecido. Eso quiere decir que uno le predica la palabra, pero esas personas siempre tienen un argumento. Yo pienso de tal manera. Yo no estoy de acuerdo con eso. Una respuesta conforme a su propio pensamiento. Y dice que ese entendimiento entenebrecido, que es no entender la verdad y querer mantenerse en el engaño, es por causa de la ignorancia que hay en ellos. Quiere decir que cuando nosotros nos cerramos en nuestra mente, una mente cerrada, a lo que el Espíritu de Dios nos habla por medio de su palabra, nosotros estamos actuando como ignorantes, porque no nos dejamos llevar de aquello que nos va a conducir hacia la vida abundante, hacia la felicidad, hacia la bendición, hacia la plenitud de vida. Por causa de la ignorancia tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, que no reciben la palabra de Dios. Y además de eso, la dureza de su corazón. No, espérate, esto no es así. Yo entiendo que es de esta manera. ¿Cómo yo me voy a levantar a orar de noche? No, ese es mi sueño, mi paz, mi tranquilidad. Y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. ¿A quién era que le decía Jesús que eran duros de corazón? A los fariseos. A los cercanos de él le daba el mensaje. Y cuando ellos decían, pero Señor, ¿qué mensaje más fuerte es este? ¿Cómo es que nosotros solamente podemos estar con una mujer? Pero esto es muy fuerte, esto es una palabra. Y cuando nos pide de que hay que dejarlo todo para seguirte a ti, eso es demasiado fuerte. Y Jesús, la respuesta que le dijo fue, bueno, el camino es ancho, el de llegar al cielo es estrecho, tú tienes opción de elegir, tú eres el que sabe si tú quieres el camino ancho o tú quieres el camino estrecho, porque son pocos los que van a entrar por el camino estrecho. Es decir, si tú quieres recibir este mensaje, entonces sigue conmigo. De lo contrario, mire, vete por ahí mismo. Vete por ahí mismo. Y cualquiera podría pensar que era una forma dura de rechazo. Era dura, pero de amor. Porque él quería su salvación. Quería disciplinarlos. Quería enseñarles el camino correcto, quería corregirlos. Y por la dureza de su corazón, ¿qué pasa? Que viven ajenos de la vida que procede de Dios. Quiere decir que cada vez que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, perdemos la felicidad, la bendición, la vida en abundancia. Vamos al verso 19. Después de que perdieron toda sensibilidad, es decir, ciegos que no ven, entendimiento entenebrecido, corazón duro, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Verso 21. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él de acuerdo con la verdad que está en Jesús,
22, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Porque la carne te engaña, creyendo que tu felicidad depende del dinero. Pero en Suiza es donde el porcentaje más alto de suicidios hay y donde más garantizada tiene la población un estándar de vida alto. Gran parte de los artistas multimillonarios terminan o en drogas o suicidándose. ¿Qué pasa con los que, ávidos de poder, buscan el dinero? Que al final sale a relucir todos los actos de corrupción y están llenos, abultados de sumas de dinero, pero vacíos en su corazón y bajo acusaciones siempre de la forma engañosa de adquirir esos bienes. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? El buscarnos a nosotros mismos. ¿Y qué de malo tiene que yo quiera vivir bien? Nada en absoluto. Lo de malo es el camino que escogemos para vivir bien. Porque escogemos el camino de buscarnos a nosotros mismos, de exaltarnos a nosotros mismos, de creernos que somos mayores que los demás, superiores a los demás. Escogemos el camino de llenarnos de posesiones y creemos que con eso nos va a ir bien. Pero eso es un deseo engañoso. Jesús fue probado en 3 áreas. En el área de lo material, a través de las acciones. Nosotros muchas veces creemos que nuestras acciones son las que nos hacen ver a nosotros como maduros. Es decir, tengo muchas actividades, participo en muchas cosas, hago muchas cosas para el Señor y eso es lo que me va a dar a mí madurez y crecimiento espiritual. Y el diablo tentó a Jesús en eso, diciéndole, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él tentó a Jesús a actuar y a que Jesús creyera que por su acción él se convertía en hijo de Dios. Las acciones tuyas no te convierten en un verdadero cristiano. La identidad que tú tienes como hijo por la acción del Espíritu Santo en tu interior es la que te da madurez y crecimiento. Y la que te da a ti reconocimiento delante de los demás por lo que tú eres. Nosotros estamos enfocados en lo que hacemos y no en lo que somos. Segundo, Jesús fue tentado en cuanto al poder y las posesiones. El diablo le dijo, ¿tú ves todo eso? ¿Todo eso? Que tú ves todos esos reinos, toda esa grandeza, todo eso es tuyo. Y Jesús le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Quiere decir que Jesús nos estuvo enseñando a través de esa prueba por la que Él pasó. Primero, que nuestro crecimiento espiritual no depende de la posición que tú tengas en la iglesia, de la cantidad de cosas que tú hagas, del reconocimiento que la gente te dé, sino de lo que tú eres en tu ser interior. Y tú haces esas cosas como consecuencia de la obra que Dios ha hecho en ti. Segundo, que no depende de las posesiones que nosotros tengamos. Quiere decir que mi llamado como pastor
no depende de una mega congregación para que Dios esté conforme conmigo. Puedo tener una mega congregación de vacas descontroladas y de chivos expiatorios. Un almacén de almas muertas donde la gente está enferma, esclavizada. O puedo tener un pequeño grupo con la gente sana y libre. O puedo tener una iglesia grande porque el crecimiento que Dios provocó en mi interior me añadió más y más personas. Y al final yo sembré la semilla, pero ese crecimiento me lo dio Dios. Así es que no hay que ponerse ansioso ni preocuparse porque hayamos tenido una palabra en la iglesia de parte del Señor que vamos a crecer, si no estamos viendo el crecimiento hoy. Vamos a seguirnos ocupando de ser excelentes, de ser cada día mejores, de crecer espiritualmente, de ser líderes maduros, de ser verdaderos testigos del poder de la resurrección con milagros, señales, maravillas. Y al final se cumplirá en nosotros la palabra del Señor de 1 Corintios 3 que dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento. Entonces nosotros estamos esperando un crecimiento porque, pastor, lo que pasa es que para crecer usted tiene que ser el que motive el crecimiento. Usted tiene que llamar gente, usted tiene que buscar. Depende del pastor. No depende del pastor. O el pastor decir, es que si usted no me trae las almas. Claro que depende de que las almas lleguen aquí a ese lugar. Pero la semilla la sembramos nosotros y Dios es el que decide. Muchas veces cuando uno predica la palabra, hay personas que uno dice, wow, qué tremendo va a ser este. Y uno cree que en 2 o 3 días van a tener una madurez grande en el Señor, porque eran personas que entraron con fuego, dispuestos a los caminos del Señor. Y después se van como enfriando, y otros que tú lo ves como lento, pero recibieron la semilla con pasión en su interior. No se ocuparon de cosas propias de este mundo, sino que se ocuparon de las cosas de Dios y comenzaron a tener una relación con Dios. Y usted lo ve con 1 año, 2 años en el Evangelio, y el que lo ve y no sabe que tiene 1 o 2 años, cree que tiene 20, porque hay otro con más de 20 años y la gente se queda, pero ven acá, y este parece que comenzó ayer. Vamos al verso 23. Renuévense en el espíritu de su mente. Quiere decir que el cambio, la renovación, no es externa. No es externa. La renovación no es externa, es aquí, es en la mente. Y es un cambio que se produce en ti, que comienza desde adentro. Comienza desde adentro hacia afuera. ¿Qué pasa con nosotros? Que nos preocupamos por tantas cosas que son carnales, pero que no son la enseñanza de Jesús. Jesús dijo, mire, es suficiente que tú te comportes como un hijo. Y esa es tu identidad. Pero nosotros andamos detrás de una identidad, de una posición, de que nos llamen apóstol, que nos reconozcan el gran pastor, que nos digan el gran líder, que el gran predicador, que salgamos en las primeras planas de los periódicos, que nuestro nombre sea en grande. Entonces, wow, qué feliz estoy porque le estoy sirviendo al Señor. Al final, lo que importa es, lo más importante es la identidad que tú tienes en Dios. Y eso es suficiente. ¿Y cuál es tu identidad? La identidad de hijo.
Porque esa identidad es la que te garantiza vida eterna. Esa identidad es la que hace que tú puedas ser guiado por el Espíritu de Dios y entonces caminar en bendición. Esa identidad es la que permite que tú puedas hacer una intercesión frente a Dios y que entonces Dios tenga un privilegio especial. Ese es mi hijo y yo soy su papá. Incluso hasta para cuidarte. A tal punto que Jesús dijo: a los que me has dado, que nunca se aparten de mí. A esos que tú me has dado, a esos que, no lo que yo escogí, sino lo que tú escogiste y pusiste en las manos mías, a esos que tú me has dado, que no se aparten más del camino. Y vamos a ver en Juan 17, qué decía Jesús para con sus discípulos. Verso 14 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. ¿Dónde es que se da la renovación? En la mente. Hoy Dios te ha llamado para que tú digas: espérate, déjame cambiar el chip de mis pensamientos. ¿Y cómo lo voy a cambiar? Mi cambio en mi mente, porque es desde mi interior, yo lo voy a producir, voy a dar fruto, porque yo voy a dejar que sea la palabra que Dios me ha dado la que me guíe. Porque si esa palabra que Él me ha dado a mí para que me guíe, yo la obedezco, me va a ir bien. Y si la desobedezco, si quiero ser independiente, entonces el diablo tomará control de mí, afectará mis emociones, afectará mi cuerpo, voy a estar en enfermedades y todo lo que es maldición, consecuencia de estar apartado de Dios. Verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Quiere decir que cuando la gente nos rechaza porque somos cristianos, somos felices. Ahí es que somos bienaventurados. Ahí es que somos bienaventurados. Y sigo con el verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra. ¿Y cuál es la palabra que nosotros hemos recibido de Él? Que quien en Él cree tiene vida eterna. Y que Él lo resucitará en el último día. Y dice luego el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos estén santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Wow. Ahí oró Jesús por ti y por mí. Oró por ti y por mí. ¿Con qué propósito? Verso 21. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Porque el amor es la señal de que somos de Dios. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Que ellos sean uno. Jesús era uno solo con el Padre. Mientras mayor es el grado de comunión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, mayor será nuestra madurez espiritual y nuestro crecimiento. El crecimiento nuestro no lo da la posición que nosotros tengamos, ni aún dentro de la iglesia. El crecimiento nuestro no lo da que yo tenga un carro Mercedes-Benz, como que tenga un motor.
El crecimiento no lo da el hecho de que yo esté en una posición política de renombre, aun cuando diera empleo a muchísima gente o le diera oportunidades a aquellos que aspiran. El crecimiento depende de que somos hijos y que los hijos son guiados por el Espíritu. Los hijos son guiados por el Espíritu. Es el Espíritu Santo en nosotros el que hace la obra. Y yo quiero hoy invitarte a algo, a que tú comiences a procurar tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Sabe que una gran mayoría de cristianos no conoce la persona del Espíritu Santo? Vuelvo otra vez a hacerte esta pregunta. ¿Sabías que gran parte de los cristianos no conoce la persona del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. Tú puedes ponerte de pie. Ponte de pie, sí. Una mujer elegante. Yo voy a poner otra de pie. Otra mujer elegante. Esta es mi esposa. Dile algo a Dios. Algo a Dios. Lo que salga de tu corazón. Dile algo. Padre, te doy gracias por darme una nueva vida, porque tú estás dentro de mí, porque somos uno a través de tu Espíritu y mi Espíritu. Amén. Dile algo al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven sobre mi vida, cámbiame, transfórmame, Señor. Moldéame como el barro, Señor, porque quiero ser modelo tuyo, semejante a ti en todo lo que hago. Guarda mi vida, guarda mi familia y guarda la iglesia que tú has formado en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a decir unas cuantas cosas para que nosotros veamos cómo es que en nuestra naturaleza carnal nosotros juzgamos las cosas que vemos. Yo he dicho aquí, ¿verdad?, que la relación con Dios depende del interior. ¿Quién es el que conoce el interior del hombre? Dice la Biblia que el único que conoce el interior es Dios. Que el único que tiene acceso al corazón del hombre es Dios. Eso significa que nosotros no debemos juzgar a nadie. Pero ¿qué pasa? Cuando yo dije, déjame llamar dos personas aquí, una mujer elegante, otra mujer elegante, todos nosotros teníamos los ojos puestos ¿en qué? En lo externo, en la belleza exterior. Pero cuando decimos, dile algo a Dios, todos nosotros estamos pensando, ¿qué le irá a decir? Pero hacemos comparación después y decimos, espérate, esa habló más bonito, esta tiene mejor relación con Dios, esta conoce más de Dios. Ya ven por qué es que nosotros pensamos no como piensa Dios. Jesús fue probado en cuanto a las posesiones. Dile a estas piedras que se conviertan en pan, en satisfacer su deseo. Después, mira, todo eso puede ser tuyo, pero en lo último, que el enemigo ya que vio que no se llenaba los ojos con cosas materiales, que no se llenaba los ojos con grandeza, le trabajó el egoísmo primero. Y segundo, le trabajó el orgullo. El egoísmo en cuanto a poseer, en cuanto a guardar, en cuanto a acumular. Y segundo, en cuanto a que seré grande. Y lo tercero que hace, que lo probó en dos cosas externas. La tercera en la que lo probó fue en el corazón. Y le dijo, si te postras,
y me adoras, tú lo tendrás todo. Si te postras y me adoras, tú lo tendrás todo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, solo a tu Dios adorarás. Escrito está. ¿Ven cómo el diablo nos presenta a nosotros el crecimiento espiritual como que es desde afuera y no de adentro? Y cómo nos presenta como que ese crecimiento y esa madurez es por lo que exhibimos, por las posesiones que tenemos, por la posición que hemos nosotros alcanzado, pero no por el ser de nuestro interior. Y al final no encontró alternativa el diablo. Y la última de las alternativas fue, bueno, pues ya que en lo externo yo no pude conseguirlo, déjame ir ya a lo último, que es lo interior. Porque al final el propósito de Dios es nuestro corazón. Que le adoremos a Él por encima de todas las cosas. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Gracias, bellas, especialmente a la de la izquierda. Para que Cristo sea formado en nosotros. Y esta es la palabra de fe que el Señor trae. Vengan, la adoración. Esta es la palabra de fe que el Señor trae a nuestras vidas. Hoy Dios te trae una palabra para ti. El crecimiento depende de la acción del Espíritu Santo en tu vida, pero depende de la decisión que tú tengas de buscar del Espíritu Santo de Dios y de dejar que Él se forme en tu interior, que el modelo que Él nos dejó para que sigamos sus pisadas, para que sigamos sus huellas, ese modelo nosotros lo podamos mostrar a los demás, pero no para buscar aprobación, no para buscar reconocimiento, sino porque Él nos ha hecho sus hijos. Y ese es el mayor de los privilegios, ser hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, entonces quiere decir que para Dios lo que importa es que tú eres su hijo. Para Dios lo realmente importante es ser hijos de Dios. Y al tú recibir a Jesucristo y al ser bautizado, bautizada, Él te selló, Él te ungió, Él te untó con su presencia, la presencia del Espíritu Santo, y te marcó. Y eso es el cristiano. El cristiano es un pequeño ungido. Es un pequeño modelo de quién es Cristo. El cristiano es alguien que le muestra a los demás que en su interior vive el Espíritu de Dios. Wow, dale ese aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pies. Qué buen tiempo que nosotros podamos tener este mensaje en el inicio del mes de la familia. Porque cuando nosotros tenemos en el corazón a Cristo y lo ponemos a Él también como cabeza de la familia, dejamos que el modelo que Él nos dé sea
el que gobierne nuestras vidas, nosotros vemos bendición. Nosotros somos felices. Nosotros caminamos en abundancia de vida. El mismo Espíritu de Dios nos hace diferentes. Canción. Y pronto el enemigo se confundió. Antes no entendía lo que había en mi canción, pero alabé a Cristo, allí todo cambió. Alabale que Él es bueno y reina con Vamos a alabar al poder. Señor con todo nuestro ser. Alabale que toda oscuridad tiembla ante Él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Alabale que Él es bueno y reina con poder. Alabale que toda oscuridad tiembla ante Él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó y me levantó, rompió las cadenas. Nueva canción de adoración.